Buenos días, qué alegría poder llegar otro viernes saludando hasta cada uno de sus hogares. Gracias, gracias una vez más por el favor de su sintonía. En un viernes que también se siente bien fresquecito y que esperamos que ustedes estén brindándolo al... Sorry, ¿puedo cogerlo ahí? Dime que sí. Que sí. Que ustedes estén brindando con el sabor y el aroma de Café Santo Domingo. Yo aquí acompañada de la doctora Wendy Espinal, pediatra hematoncóloga, ¿verdad? Así es, que nos acompaña para hablar en este día del cáncer infantil. El próximo 15 de febrero a nivel mundial se conmemora la lucha contra este tipo de enfermedad y la pasada semana, justamente el día 4, pues también se celebró en la lucha contra el cáncer, o sea, ya de adultos. Entonces qué bueno es, doctora, poder tenerla aquí para quizá hablar de un tema que es, uno lo ve cuando se trata de niños un poquito pues más triste de lo normal, porque uno relaciona el tema de infantes, niños, con alegría, con jugar, con vivir. Cuénteme cómo usted afronta esto desde su especialidad. Hola, buenos días a todo el público televidente. Muchas gracias a ti, Dalma, por la invitación. Bueno, realmente la parte hemato-oncológica es una parte, diríamos, para la población en general triste, pero hay que afrontarla con la mejor actitud y es pensar de que cada niño que llega a nosotros se va a curar. En promedio, en tasas de sobrevida, hay un 80% de probabilidades de curación de los pacientes pediátricos con cáncer, así que es una lucha que hay que echar para adelante. Doctora, usted como pediatra, ¿verdad? Sabemos que las madres hacen chequeos regulares a los niños. Normalmente se tiene algún síntoma o hay una alerta en que las madres voy a ir a chequear al pediatra porque tiene esto, o llegan al pediatra en un chequeo regular y se encuentran quizás con resultados no esperados. Pueden pasar ambas situaciones porque sabemos que los pacientes pediátricos deben cumplir un esquema de consultas durante la edad pediátrica. Por lo general deben acudir entre 1 o 2 veces a consulta pediátrica de chequeo de rutina, donde el pediatra puede darse cuenta de que algo no anda bien, o si empieza algún signo o síntoma de alerta, por ejemplo, fiebres persistentes, moretones en las piernas, presencia de sangrado sin ninguna causa, dolores de cabeza, vómitos o cualquier cosa que vea la madre que su niño no es como siempre ella lo ve, lo ideal es que vaya inmediatamente a consulta con su pediatra y el pediatra lo referirá ya al médico que le corresponda, a sabiendas de que un diagnóstico oportuno a tiempo hace la diferencia entre la curación de un paciente o lamentablemente el deceso. Y en este punto de la vida, que increíblemente el inicio de la vida, y estar luchando también entonces quizás con panoramas tan desoladores como el que usted dice, el deceso de un niño, que no es lo que se quiere. Entonces, ¿cuáles tipos de cáncer son los más comunes en niños? Sobre todo lo que estamos viendo directamente aquí en consulta. Bueno, en la edad pediátrica los cánceres más frecuentes, primero están las leucemias y seguido por los tumores cerebrales. También están los tumores a nivel abdominal y serían los más frecuentes, pero dentro de la tasa de mayor frecuencia están las leucemias, seguido por los tumores cerebrales. ¿Podemos explicar un poquito el tema de leucemia? Yo sé que las personas, y ahí usted como hematóloga también, entonces puede darnos un poquito de luz. Las leucemias, como en algo popular le dirían, es el cáncer de la sangre. No es más que una alteración en los precursores de la sangre. O sea, en la serie blanca, en la serie roja y en las plaquetas. Algunos de estos pacientes debutan ya sea con glóbulos blancos muy altos o muy bajitos.
anemia severa, sangrados, presencia de moretones, ya que tienen las plaquetas bajas, entonces inmediatamente presenta alguno de estos síntomas o signos, casi siempre el pediatra decide interconsultar al hematólogo o hematoncólogo para poder ayudar a este paciente o hacerle un diagnóstico precoz, temprano, para poder ir al tratamiento inmediatamente. Usted hablaba también del tema de los tumores cerebrales. Así es. Me pregunto de repente, porque siempre con los adultos insistimos que la buena alimentación, que el ejercicio, pero con un niño, doctora, o sea, ¿cuáles son las edades promedios para desarrollar este tipo de tumores? ¿Y puede tener prevención, salud preventiva un niño de repente? Lamentablemente en la edad pediátrica no hay un screening, no hay prevención, no hay algo que yo vaya a evitarle o quitarle a un paciente pediátrico para así disminuir el riesgo de cáncer, porque no existe en este momento un screening ni ningún factor de riesgo determinante. Sí hay ciertas enfermedades que se pueden relacionar con cierto tipo de cánceres, alteraciones genéticas, pero no son cosas como le voy a quitar el café, le voy a quitar el tabaco, voy a evitar ciertos medicamentos que se hacen en la vida adulta. Lamentablemente en el paciente pediátrico simplemente es en el momento que empiezan los síntomas y signos que se debe acudir inmediatamente, no dejarlo para después, para otro día, deben acudir inmediatamente al médico. Los tumores cerebrales, que son en nuestro país serían los segundos tumores más frecuentes en la edad pediátrica, pues estos casi siempre debutan pacientes con cefalea intensa, vómitos persistentes que no le encuentran la causa. Hemos tenido muchos pacientes que han visitado primero al gastroenterólogo porque entienden que es una infección gastrointestinal y cuando ya descartan todas las posibilidades gastrointestinales, le hacen una tomografía de cráneo y encuentran que el paciente lo que tiene es un tumor cerebral que le ha causado todas las alteraciones anteriores, principalmente vómitos. Entonces hay como esa confusión al nivel de síntomas. Y usted ha insistido varias veces en el hecho de que, señores, no lo dejen para después, y menos en un niño, doctora, que el niño quizás se siente un malestar, un dolor y no se va a quejar porque entre el juego, entre los aparatos electrónicos y demás, pues puede pasarse, pero ustedes como padres no pasarlo desapercibido. Conozco un caso de un niño que duró más de un año con un dolor de cabeza recurrente. Y la familia decía, no es eso que él coge mucho sol. Y cuando llevaron al médico, doctora, era muy tarde. Sí, así es. Ha pasado en varias ocasiones. Como te comenté anteriormente, muchos de esos pacientes a veces incluso lo llevan al gastroenterólogo pensando de que es un malestar gastrointestinal por la sintomatología, porque la sintomatología puede ser muy diferente o atípica. No todos los pacientes, algunos presentan estrabismo, que cuando llegan a un oftalmólogo lo revisa y encuentra de que lo que hay es un tumor, ya sea a nivel del ojo o si un tumor a nivel cerebral, porque en esto dan datos de hipertensión endocraniana. O sea que todo va bastante relacionado y aquí vamos a hablar ahorita de cómo se trata ese paciente a nivel integral, donde hay varios especialistas involucrados. Antes de entonces, no tener factores de riesgos en un niño, no se pueden puntualizar algunos específicamente. Bueno, como te mencioné anteriormente, dentro de los factores de riesgo a nivel pediátrico, sobre todo serían alteraciones genéticas. Algunos pacientes que nacen con cierto tipo de condiciones especiales deben ser seguidos de cerca porque tienen más riesgo de cáncer que otros. Dentro de este grupo de pacientes con algún tipo de alteración genética están los pacientitos, los niños con síndrome de Down, que sí está descrito que tienen mayor riesgo de desarrollar una leucemia que otro grupo de niños. También dentro podemos decir la exposición al plomo, ciertos pesticidas, sí está relacionado en cierto punto a cierto tipo de cánceres, pero factores de riesgos per se en pacientes pediátricos todavía no tienen una causa definida, más que las alteraciones genéticas o alteraciones cromosómicas propias que vienen con uno, que lamentablemente no sabemos en qué individuo se va a presentar esa alteración y cuándo y en qué momento va a desarrollar cáncer cada paciente. Es decir, que de aquí entonces a la siguiente pregunta, y es la hora de dar ese diagnóstico, doctora. ¿Cómo llegamos previo a ese diagnóstico? ¿Cuáles exámenes se practican para que entonces ya después de la pausa usted nos explique un poquito de qué se enfrenta
en una consulta en ese momento? Porque yo lo veo así a usted muy en paz, pero yo me imagino que eso no tiene que ser fácil. Bueno, dar el diagnóstico, pues así mismo, con la misma calma que estoy aquí, hay que dársela a los padres, porque yo no puedo reflejarle angustia, aunque sí, como ser humano, como madre que soy, también sí me genera empatía con los padres, pero si yo me desenfoco de lo que soy, que es médico, de donde ellos van a resolver su problema, pues entonces lamentablemente va a tambalear una de las patas de la mesa y no estamos en eso, sino estamos para hacerle frente al proceso que va a cursar esa familia y sobre todo para buscarle las mejores alternativas de tratamiento a ese paciente, porque nuestra intención es que la intención de todos los oncólogos, hemato-oncólogos pediátricos, es que todos nuestros pacientes se curen. Y como actualmente está corriendo lo que es del curar todos los niños en América Latina, ahora junto con la OMS y la OPS, hay todo lo que es un conjunto de médicos trabajando para disminuir la tasa de mortalidad de los pacientes pediátricos, a sabiendas de que en América Latina lamentablemente tenemos una mayor tasa de mortalidad. Queremos de que esa tasa de mortalidad sea la menor, llevando al paciente de ahora tener un 40-50% de sobrevida en pacientes pediátricos a llevarlos a un 60%. Esa es la meta a llegar al menos al 2030, de que en toda Latinoamérica menos de un 60% de pacientes fallezcan de cáncer. Entonces, para llegar a ese diagnóstico, ¿cuáles son las pruebas que se le indican a un infante? Bueno, dependiendo la sintomatología con la que nos llegue el paciente, porque cada cáncer es individual. Están los hemogramas, tomografías, evaluación tanto por neurocirugía, oftalmología. Son un conjunto de estudios, pero en el momento que el paciente llega con nosotros para poderle hacer todo, porque cada tipo de cáncer es individual. Hasta una radiografía de tórax o una sonografía abdominal nos puede ayudar para decir, este paciente tiene una lesión que no es normal. Entonces debemos investigar la causa para ir desde lo más simple, como mencioné, desde un hemograma, un examen de orina, una sonografía y una radiografía, hasta tomografías o estudios más complementarios, llámense estudios de imágenes como gammagrama, PET-scan que hay en nuestro país. Entonces, todo es un proceso. Doctora, la escucho y también a la hora de que hablamos de los estudios, hacer el mismo llamado que hacíamos ahorita ante cualquier signo de alerta, pero también al momento de que ustedes como especialistas le hacen una indicación, ya sea lo vivimos los adultos, pero con un niño, porque muchas veces tenemos la indicación del hemograma, de cualquier estudio de imagen y engavetamos ese estudio. Ya él se siente mejor, ya yo lo veo mejor. Sí, pasa bastante. Y sobre todo con los pacientes pediátricos, porque como el niño hace su vida normal dentro de lo que cabe, no se queja, porque el niño es así, vino diseñado para jugar y hacer sus actividades diarias. Entonces, no es engavetarlo, no es ir al médico para salir del paso, para salir del niño, sino darle seguimiento. Sabemos que esto no es solamente parte médica, sino lo más importante es la parte familiar. Perfecto, y qué bueno que usted le hace esa salvedad, porque repito, y tocamos este tema siempre, y quizás uno también de nuestros objetivos como espacio en salud es crear esa conciencia, ese tema de prevención, de tratar a tiempo, de procurar. La doctora acaba de hablar del tema de salvar más vidas y vamos a salvar más vidas no únicamente con el trabajo que ustedes hacen como especialistas, sino al nivel de la conciencia que nosotros como pacientes, como familiares del paciente también pues podamos tener ante tal o cual riesgo. Sí, que incluso se está trabajando en eso, o sea, es todo un conjunto de organismos que estamos trabajando con que se diagnostiquen a tiempo los pacientes con cáncer para así evitar, o disminuir más bien la tasa de mortalidad, porque no es lo mismo un paciente que me llegue a un estadio 1 de enfermedad a un estadio 4, aunque también hay algunos factores propios de la enfermedad que lamentablemente pues sí van en contra del momento en que se diagnostica, pero
pacientes con algún tipo de tumor sólido en estadio inicial a un estadio avanzado no es igual, no es el mismo pronóstico. Desde su experiencia en consulta, porque entiendo que tiene tanto la experiencia del sector público como del sector privado, doctora, ¿podemos tener una estadística así de refilón en base a lo que estamos abordando en consulta? ¿Cuántos pacientes niños con cáncer? Bueno, se hicieron las estadísticas ya a nivel público y el año pasado tuvimos un promedio de unos 80 pacientes nuevos, que es bastante. Es bastante. Vamos a seguir conversando con la doctora Wendy Espinal sobre cáncer infantil. Diagnóstico, señores. ¿Cómo afrontamos esto después de esta pausa? Vamos saludando en el cafecito por esto que es Teleuniverso, la imagen sin fronteras, y también les invitamos a que nos sigan por favor en nuestras redes sociales Saludando RD, y también pueden dejarnos las preguntas que ustedes quieren hacerle a la doctora y nosotros inmediatamente pues vamos a estar realizándola. Aprovechen esta consulta gratuita. Doctora, antes de irnos a la pausa hablábamos del tema del diagnóstico. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo enfrentar una situación? Y lamentamos que hoy nuestro psicólogo de cabecera, quien se encuentra indispuesto de salud, Allen Colley, no nos acompañe, porque era un tema que también él tenía ahí deseoso de abordar por el tema de la implicación psicológica, emocional, no solamente para el niño, sino también para los padres y los familiares. Sí, realmente el momento del diagnóstico es difícil porque es un paciente que había pasado de ser un niño totalmente sano a tener una condición que le puede costar la vida. Entonces es todo un mecanismo, como diríamos, es una cantidad de información que van a manejar estos padres desde un diagnóstico, el tratamiento, los riesgos, los beneficios, un consentimiento informado que deben firmar, donde se le explica los riesgos del tratamiento como tal, qué tipo de tratamiento va a recibir su hijo. Entonces son una carga de información ante una enfermedad. Entonces la ayuda psicológica es bastante, o sea, ya contamos con psicólogos preparados para ayudarnos con el tema de darle la noticia tanto al papá como al niño, porque no es igual un niño, un lactante, un niño de hasta los 5, 6, 7 años, que es más fácil, haya un preadolescente, un niño de 9, 10 años en adelante, y un adolescente sobre todo, que entiende de que su cuerpo está pasando por cambios que él no entiende, de que lo están llevando a médicos y todavía no le han explicado el por qué está visitando tantos médicos. Entonces ya ahí, como padres, no es su función darle el diagnóstico a su hijo, sino que con un equipo multidisciplinario, sobre todo de psicólogos, para ir abordando esa parte del diagnóstico en los pacientes pediátricos, o sea, de darle el diagnóstico al paciente, porque independientemente es él el que va a recibir el tratamiento, es su cuerpo el que va a recibir diferentes cambios. Entonces, por eso nos apoyamos bastante del equipo de psicología. Y me surgen tantas preguntas que quisiera como que bombardearla, pero voy a empezar con cuáles son las preocupaciones más comunes que los padres presentan a la hora de recibir un diagnóstico. La preocupación más común es el qué va a pasar, o sea, qué va a pasar del diagnóstico en adelante, qué tiempo dura el tratamiento. El tiempo del tratamiento va a depender del tipo de cáncer que tenga el paciente, que puede ser desde 2 años y medio, 3 años, hasta 6 meses, 1 año, y todo eso implica también cómo recibe el paciente el tratamiento. O sea, dentro de están los riesgos de toxicidad propia del tratamiento. Entonces, si el paciente se me intoxica, eso va a prolongar más tiempo en el tiempo el tratamiento, porque debo esperar que mejore su estado general para poder continuar con la quimioterapia. Es también una de las cosas que más le preocupa a los papás es la caída del pelo. Sí, porque ahí imagínate que porque está la parte estética. Entonces, al verte de frente en ti. En los niños pequeños, sí hay algunos que no lo notan, pero hubo una paciente que tuvimos de 2 años que esa se deprimió cuando vio que no tenía su pelo y tenía solamente 2 años. Es decir, que también ahí hay una lucha. Entonces ahí voy también con la siguiente pregunta.
Sabemos que y hago siempre referencia a los adultos porque quizás lo que más estamos impuestos a consumir, para que usted entonces nos aterrice en esta parte tan Y diferente pero tan bonita, porque al final es tratar niños. Realmente para mí oncología de adultos debe ser un mundo totalmente diferente que pediatría. Pediatría para nosotros es un mundo mágico. Claro. El pediatra lo mira todo muy diferente que en adultos. Totalmente. Entonces, a esa hora de que tenemos el diagnóstico, de que ya se ha hablado con los padres, usted hablaba de los diferentes tipos de edades, pero los adultos siempre quieren ocultar las cosas. Sí. ¿Qué se recomienda ante la situación con un infante? ¿Decirle si ya tiene la edad razonable para entenderlo o mejor ocultarle el proceso o información? No es de todo también el proceso. Sí, lamentablemente en nuestro país hay muchos tabús. Y uno de los tabús es no decirle al enfermo lo que tiene. En lo personal se me hace injusto porque es mi cuerpo el que va a pasar por un tratamiento, es mi cuerpo el que está sufriendo cambios independientemente del tratamiento, de la propia enfermedad, es la que me está agrediendo a mí. Yo como ser humano, como ente individual, tengo derecho a saber lo que tengo. Y en pediatría no es diferente. En pediatría se le debe decir al paciente, sobre todo que son niños que van a recibir tratamientos que son de larga data, van a estar yendo siempre al médico, van a estar realizándose laboratorios a cada rato, o sea, es su cuerpo el que se va a agredir. Todo niño en edad ya de conocimiento se le explica de qué diagnóstico tiene y qué va a pasar en lo adelante. ¿Y qué pasa también con los sentimientos de culpa que pueden existir en este proceso en las familias? Sí, pasa bastante. Hay muchos padres que empiezan a echarse la culpa de que cuando en la familia hay ciertos tipos de cáncer empiezan a buscar culpables sobre todo. Y no hay culpables. Lamentablemente aquí no hay un culpable, o bueno, lo ideal es que nadie se eche la culpa, porque lo que necesitamos es una familia unida para tratar un problema, no culpas. Las culpas no son de nadie, la enfermedad se presentó en ese momento, el por qué me tocó, pues son cosas de signo del destino, de Dios, dependiendo de la creencia de cada quien. Entonces, lamentablemente no es cuestión de buscar culpables, sino de buscar una solución, que para eso es que estamos como familia y como equipo médico, sino buscar soluciones no culpables. Las opciones de tratamiento. Las opciones de tratamiento son un abanico inmenso, igual depende del tipo de cáncer, van desde tratamiento con quimioterapia, radioterapia y también tratamiento con moléculas monoclonales, que ya eso son cosas un poco más finas. Pero hemos avanzado bastante, sí, por eso me imagino bastante. Que podemos ponernos objetivos. Se llama terapia dirigida, dependiendo del tipo de cáncer que tenga el paciente. En pediatría las terapias dirigidas existen, pero son pocas. Depende, como te expliqué, depende del tipo de cáncer que tenga el paciente, va a ser la terapia a tomar con el paciente. Cuando hablamos, y usted mencionaba del hecho de poder en el 2030 llegar a un 60%, ¿verdad?, de menos mortalidad infantil. Entiendo que esos argumentos que se manejan en la OMS, como usted decía, en diferentes instituciones de salud, no solamente dominicanas, sino mundial, se sustentan bajo los avances que tenemos a nivel de tratamiento médico para los niños. Una gran parte es en base más bien no solamente del tratamiento, sino de que el diagnóstico sea oportuno, de que el diagnóstico sea a tiempo, porque lamentablemente en América Latina vemos muchos países que no contamos con los desarrollos que ya tienen en Europa, en Norteamérica, que lamentablemente el acceso a la salud no es igual para todos los individuos y lamentablemente eso lo vemos. Ahora ha aumentado lo que es el acceso a la salud, sobre todo en nuestro país se ha aumentado lo que es el acceso a la salud en todos los individuos, pero hay países donde todavía el acceso a la salud es un poco más difícil. En esas opciones de tratamiento y de la respuesta que le da el sistema de salud dominicano, el padre tiene la opción de elegir o inmediatamente el médico especialista, ustedes me dan, no, mira, esto es lo que le conviene al niño y es lo que debemos de hacer. Hay protocolos estandarizados dependiendo del tipo de cáncer que tenga el paciente. Se le explica al familiar
qué tipo de tratamiento va a recibir su paciente y si están ya estandarizados a protocolos protocolos internacionales. Vamos a una pausa y en breve regresamos para continuar conversando de este tema tan importante con la doctora Wendy Espinel. Hoy de cáncer infantil. Recordamos que el próximo 15 de febrero estaremos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra este tipo de cáncer. Y doctora, que no debería ser un día, sino que tengamos más acciones como esta que estamos llevando en el cafecito el día de hoy, pero así también acciones puntuales desde cada uno de nuestros escenarios de acción. La doctora ha hecho mucho hincapié en el tema de la prevención por una parte, pero sobre todo el diagnóstico oportuno a tiempo para salvar vidas. Entonces, en ese mismo tenor que hablamos antes de irnos a la pausa, esos tratamientos a los infantes, ¿cuáles son esos efectos secundarios y cómo se maneja el tema escolar en esta etapa de la vida? De escolar y también de otro tipo de verdad, de actividades que hace el niño. Bueno, en cuanto a los pacientes que inician tratamiento, pues lamentablemente deben de dejar de ir a la escuela, sobre todo por eso, por los efectos secundarios esperados. Los pacientes que reciben quimioterapia pues van a bajar defensas, van a bajar en algún momento hemoglobina, van a bajar plaquetas, entonces en algún momento van a requerir transfusiones y sobre todo por el riesgo de infecciones. Entonces tratamos de que lamentablemente no van a acudir a la escuela, pero sí, como ahora tenemos la facilidad de clases virtuales, pues está de que el paciente puede recibir, se le da su nota de que pueden recibir clases de vía virtual para que no pierdan el año. Muchos le llevan los cuadernos al maestro y gracias a Dios todo el sistema ha entendido de que esta enfermedad existe, de por qué y de que el paciente se está tratando, y muchos de nuestros pacientes no han perdido el año escolar por el apoyo integral de todo el sistema, tanto de salud como el sistema escolar. Y eso entonces también ayuda a que ese niño que está atravesando quizás por esa etapa dolorosa, angustiosa y todo lo demás que lleve, pues sentir ese apoyo, o sea, se siente parte y útil al mismo tiempo. Así es. Entonces, doctora, hay un tema que cuando uno lo escucha, uno siempre piensa como que, bueno, si están utilizando ese tipo de cuidados es porque las cosas no están bien. Hablamos de los cuidados paliativos en los niños. Así es. Desde que un paciente es diagnosticado, independientemente de qué tipo de enfermedad sea, no solamente cáncer, sino cualquier enfermedad catastrófica, llámese una enfermedad que me limite a nivel funcional o me limite o tenga un riesgo alto de mortalidad, debe ser un paciente que debe ser seguido por cuidados paliativos. Cuidados paliativos no es más que un conjunto de médicos, o sea, o un médico con apoyo de muchos factores y multidisciplinario de médicos para poder apoyar a esa familia con un paciente con una enfermedad catastrófica. No solamente el cáncer, sino muchísimas enfermedades, desde enfermedades reumatológicas, respiratorias, requieren el apoyo de un paliativista para así poder sobrellevar la enfermedad, porque sabemos que a veces hay enfermedades con tratamiento que lamentablemente no podemos curar. Cuando no podemos curar, ¿qué debemos hacer? Apoyar y acompañar, porque cuando no puedo curar, no abandono al paciente, sino que lo debo acompañar en este trayecto de su enfermedad hasta su desenlace. Entonces, para eso son los cuidados paliativos. La gente desde que menciona la palabra paliativo, Sí. lo relacionan con muerte y no. Cuidados paliativos es para mejorar la calidad de vida de ese paciente, de darle un soporte a esa familia para entender todo el proceso que va a cursar ese paciente. Cuando yo como médico decido, por alguna razón de que no hubo lo esperado con el tratamiento de ese paciente, lamentablemente no puedo seguir agrediendo, dañando ese cuerpo con más quimioterapia, más radioterapia. Si no tengo más nada como médico en sentido de tratamiento curativo que ofrecer, lo ideal es el tratamiento paliativo, que paliar es
controlar síntomas, manejo del dolor, si requiere transfusión, todo un conjunto de tratamientos para mejorar la calidad de vida de ese paciente en lo que quede de vida. Después de estos comerciales vamos a la parte final de Saludando en el Cafecito del día de hoy. Y tenemos 2 preguntas básicas para la doctora, pero ustedes la van a saber después de esta pausa. Llegando al final de este cafecito del viernes, donde hablamos de salud, doctora, antes de ir a la pausa decía que nos quedaban 2 preguntas bastante importantes. Primero, ¿cómo se integra el equipo para el manejo integral de un paciente infantil para que los padres que puedan estar atravesando esto entiendan todo el proceso? Porque a veces solamente se encuentran con la noticia, pero el no entender pues hace que quizás también tengan más dudas. Sí, sobre todo las dudas. Pero el equipo multidisciplinario, pues casi siempre, dependiendo qué tipo de cáncer sea, pues se van a llamar los involucrados, ya sea neurocirugía, ortopedia. Cuando son pacientes de ciertas especialidades en específico, sobre todo las quirúrgicas, a veces el médico que tiene el primer contacto con ese paciente fue el que le hizo la biopsia. Él a veces le aborda hasta que llegan con nosotros, o sea, referido a nosotros, y ahí ya lo aborda la parte de psicología. O sea, psicología es uno de los pilares fundamentales en el momento del diagnóstico de nuestros pacientes. Y que a veces se dice que hasta la actitud para responder a la enfermedad se gana el 50% del pleito en buen dominicano. Así es. La actitud es muy importante, por eso tratamos de que el paciente lo tome con la mejor actitud posible, porque el estado de ánimo, aunque las personas no lo crean, tiene mucho que ver con cómo voy a enfrentar la situación que se me está presentando en ese momento. Y la segunda es, ¿qué tenemos próximamente desde el voluntariado Jesús con los niños? Sí, tenemos el próximo domingo 11 una caminata que se llama Héroes de Corazón, porque todos somos héroes de corazón. Todo aquel que esté dispuesto a aportar su granito de arena con nuestros niños, hay una caminata el próximo 11 que se llevará a cabo aquí en el Parque Central. Las camisetas están a la venta. Ahí estamos viendo la imagen en pantalla. Las camisetas están a la venta ya en el voluntariado, dentro del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. También hay algunos puntos de venta, sobre todo me parece que en Pucamaima tienen puntos de venta frente al multiuso. Así que sus camisetas están disponibles. Esperamos que todos asistan y aporten su granito de arena. Lo que se recauda con esta caminata es todo para usarlo con los pacientes con cáncer, sabiendo que algunos no tienen la misma oportunidad que otros con respecto a la alimentación, al transporte, al mismo tratamiento. Entonces, esos recaudados se utiliza para eso con los pacientes, para ayudarlo, porque como mencioné anteriormente, no todos tenemos la misma accesibilidad a servicios, no todos contamos con los mismos recursos y lamentablemente pues es la única manera de nosotros de como institución, o sea, el voluntariado Jesús con los niños, poder obtener recursos para así poder ayudar a esos niños que sí que lo necesitan y sobre todo de que sí la ayuda llega. Que unirnos en esta causa tan noble, Jesús con los niños, por los niños que padecen pues cáncer, señores, qué mejor momento para poder aportar y hacer las cosas diferentes, porque muchas veces creemos que cambiar el mundo es con grandes acciones o con grandes obras. Sin embargo, también ser parte de causas como esta, apoyando, comprando un t-shirt, yendo a caminar, estando ahí, también se hacen muchas cosas. Doctora, ¿sí? Sí, que así como pueden tener van a conocer, incluso pueden conocer ciertos familiares de pacientes y ver que realmente la labor que se hace desde el voluntariado es con la finalidad de ayudar a estos niños, porque lo mismo, en nuestro país, gracias a Dios, hay una gran cantidad de personas que son muy amables, sí cooperan, pero necesitamos la cooperación de todos. Todos vamos a ser héroes de corazón. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar?
Estamos a su orden, tanto en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs, Suite 720, como en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, en la unidad de oncología del hospital. Ahí estamos a su orden. Y la doctora estará compartiendo en otras ocasiones con nosotros también, así que de aquí la dejamos comprometida. Recordamos, vamos a convertirnos en héroes de corazón este próximo domingo. Vamos a caminar y vamos a ser héroes de corazón apoyando la causa del voluntariado Jesús con los niños. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Y doctora, a usted por su tiempo y yo siento una paz cuando la doctora nos explica y nos habla, que podemos entender, y yo sé que eso hasta sus hogares también llegó. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los invito a todos a ser héroes de corazón. Feliz resto de este maravilloso viernes.